Adriana Buentello, buenas tardes. Hola Julio, Elisa, Carolina, excelente semana, ¿cómo están? Bien. Elisa, buenas tardes. Hola, buenas tardes, qué gusto. Gracias, Elisa. Carolina Rocha, buenas tardes. Hola Julio, ¿cómo están? Ahora sí Todo. que no me pregunten, consúltenme. Sí, sí, te vamos a consultar. Consulta popular con Carolina Rocha, ¿eh? Bien, pues vamos a empezar. Adriana Buentello, ¿cómo viste este proceso de la consulta popular? ¿Qué te llama más la atención en los claroscuros? ¿Qué ves positivo? ¿Qué ves negativo? Por favor, Adriana. Híjole, pues la verdad es que da para Todo el varias, programa. para todo el programa. Hay creo que muchos ángulos interesantes. Sin este ejercicio se llevó sin posibilidad de emitir opinión o voto en el extranjero, sin las ya famosas mesas especiales, sin mayor difusión o también una difusión muy pues, pues muy parcial, ¿no? Y con solo, solamente algunas castillas, no las que originalmente se tenían contemplados o deberían de haber sido. Yo creo que políticamente manda un mensaje. Hay que revisar también el tema de el apoyo de la base del propio presidente, pero también los mensajes contradictorios, como también analizaba Jacaranda hace unos momentos, que mandaba el presidente de que no quería votar o de que si iba a votar en contra y darle de alguna manera la responsabilidad de un tema pues judicial, ¿no? Un tema de índole judicial a la ciudadanía. Creo que ese fue también un tema muy complejo, tanto de digerir como también para trasladarle a la sociedad de esa manera. En sí, la consulta me parece algo muy positivo. Me parece que lo que conmovió más fue la participación sobre todo de organizaciones de víctimas, de familiares, de todas aquellas personas que de una u otra forma se sintieron o han sido agraviadas por otros sexenios. Particularmente, pues yo destaco la organización y el trabajo a ras de suelo que tanto Mar García como pues varios ciudadanos hicieron pues, para recolectar estas firmas, que me parece que eso es fundamental, porque si bien es una persona que tiene ya, entiendo, una diputación plurinominal por parte de Morena y es cercano al movimiento, pero el trabajo a ras del suelo se agradece siempre y sobre todo en compañía de pues esta solicitud pues no a la impunidad, pero también de visibilizar lo que sucedió en sexenios anteriores, las atrocidades cometidas por gobiernos del pasado, que también, ojo, que hay que considerar lo que puede venir, no solamente lo que pasó, sino lo que puede venir, porque este tema también abarca una situación de violencia que por supuesto viene con un incremento con esta llamada guerra contra el narcotráfico, pero que no ha parado. Entonces, sí me parece importante la participación de muchas personas involucradas en estos temas, en que la parte que nos duele y que no hemos podido ni digerir, ni aceptar, ni normalizar todo lo que ha venido sucediendo. Particularmente yo creo que el índice pues más alto con el gobierno de Felipe Calderón en estas masacres, en esta violencia que pues sin distingo ha afectado pues a muchos sectores de la sociedad. Yo destacaría para empezar esa primera parte. Bien, muchas gracias, Adriana Buentello. Carolina Rocha, ¿qué opinas, los claroscuros de esta consulta? Lo que te haya parecido más relevante, por favor, Carolina. Bueno, pues Julio, primero, pues yo creo que empiezo por el relato reporteril, Ajá. y la vivencia propia. Yo, como ustedes bien saben, y lo expuse, y hasta me pusieron una barrida ahí en el YouTube que dije que iban a ir muchos acarreados porque con esa pregunta además íbamos a necesitar un instructivo. Entonces, nada más repito cosas que creo que son muy importantes y que ya había dicho. La ley no se consulta, por ende yo creo que no era una buena pregunta. Luego la pregunta, aunque no era una buena pregunta, dado que uno no debería consultar si vas a castigar a quien cometió delitos, dado que existen víctimas. Por eso lo que dice Adriana es importante. No podemos minimizar
ni quienes han estado en contra de la consulta ciudadana a las víctimas. Hay víctimas reales en estos sexenios pasados. Entonces, minimizarlas, decir que la consulta no sirve de nada, es una grosería y una bofetada a quienes han sido víctimas. Qué rara forma de ser demócratas de muchas personas en nuestro país. Pero bueno, mala pregunta, leyes no se consultan, polarizada, todas esas cosas muy malas. Pero, primer consulta popular, y yo sí creo, al menos para mí, que era importante decir, fíjense, el único instrumento que tenemos los ciudadanos, que tenemos un músculo enorme de la queja, vivimos quejándonos del país, del bache, de Mengano Camaney, de lo que dijo el de aquí, tuiteando, instagrameando, y luego no participamos. Para mí fue muy importante, por ende, decir, ¿sabían qué? No me gusta la pregunta, porque no creo que estas deben de ser las preguntas de la consulta, pero no quiero descalificar el primer ejercicio en el que de alguna manera se institucionalice consultarle a los ciudadanos y que nosotros participemos. Ningún país sale adelante si no tiene la participación de los gobernados, Julio. Entonces era muy importante, me da miedo. Y me fui felizmente al Real del Monte a ver a mi nana. Regresé a eso de las 4 de la tarde y yo había escuchado una entrevista, Julio, en Radio Fórmula el día viernes, Carmen no. ¿Cómo se llama Uresti? Azucena. ¿Cómo? Azucena Uresti. Que me perdone Azucena, pero sabían que estoy mala de mi memoria, es la edad, ya voy a cumplir años, Dios mío, la vitamina, quién sabe cómo me falta. Bueno, entonces tenía una autoridad del INE que muy feliz y docta aseguró que nuestra referencia debería ser la casilla en la que votamos el 6 de junio. Y sí, mi referencia era esa casilla que estaba a 3 cuadras de su casa, de todos los que nos escuchan, pero mía en particular, y dije, va a ser una caminatita de 3 cuadras, y llegué a la escuela esta, que está muy cerca de mi casa, y oh, sorpresa, no había casilla. Dije, ¿me derroto o no me derroto? Dije, no, ni maíz, si yo soy hija del maíz, resistente. Regreso a mi casa, meto de tuconsulta.ine la fregada, busco mi casilla. Les quiero confesar que como ya con la edad me estoy quedando ciega, ese fue el principal de todos los retos. ¡Ah! Ver mi sección, le hacía yo así muy bien grande, saqué la foto y me da una dirección a la que tuve que llegar en coche, es decir, salir a participar ya no era una cosa de apaca. Pues llego en coche, Julio, y ahí hay unas personas, y les digo, oigan, aquí la consulta, y me dicen, no, usted es de la sección tal, no sé cómo sabían, la verdad no tengo idea, pero me dijeron, usted le toca la 10004, que era mi casilla. Digo, efectivamente, no, pues mire, camine 2 cuadras y a la derecha, ahí. Entonces, tercer lugar, y logré llegar a votar. No había fila, vi unas, las urnas, ¿qué será? Casi media rellenadura. Platiqué con las señoras, les pregunté que si se aburrían mucho, me compartieron una chavilla de 21 años que había participado en la del 6 de junio como representante de casilla, que estaba repitiendo y que la verdad era mucho más divertido hacerlo cuando iba mucha gente, es decir, el 6 de junio, que ahora que se estuvo picando los ojos y llegaban las personas a cuentagotas. Pero había muy buen ánimo, la mera verdad. Bien. Y ya emití mi voto, el mío, el que yo consideré importante, y esa es la experiencia particular en la cual resumo la última cosa que quiero comentar, Julio. Es importante ser ciudadano y de pronto movilizarnos y hacer un esfuerzo extra. No fue necesariamente muy fácil ir a votar a esta consulta. Yo sé que muchas personas están diciendo que este es el gran éxito del INE. Yo no voy a decir que fue un fracaso para nada del INE, pero tampoco voy a decir que, hombre, vamos a quitarnos el sombrero, vamos a aplaudir, porque no era fácil ubicar tu casilla, y dos, porque siento que en este pleito en escalada que traen con el presidente López Obrador, y ese es otro tema a destacar en la próxima participación, en este pleito que lo único que hace es escalar, ellos felices han dicho, es que como nos quitaron el presupuesto,
No hay casillas, no hay forma de votar y no han parado de compartir ese argumento. Y ojo, así nos vamos encaminados a la revocación del mandato, con este estira y aflojo de tú me das, yo no te doy, estiro el presupuesto, no te lo doy. Y la pregunta sería, a ver si Elisa nos dice, sí, en el marcador INE, AMLO, ¿cómo van? Gracias Carolina. Elisa Alanís, ¿cuál es tu punto de vista sobre esta consulta popular? Los claroscuros, las cosas que más te hayan parecido relevantes. Por favor, Elisa. Una consulta politizada desde un inicio por el presidente de la República, ¿no? Era una consulta que promovió directamente el presidente, que quería utilizar para exhibir a los expresidentes que él consideraba que quería exhibir, porque, como siempre he dicho, deja fuera a Luis Echeverría Álvarez, quien sigue vivo, también es expresidente, y también tiene cuentas pendientes. Pero bueno, me parece que ahí hay una identificación entre Andrés Manuel y Luis Echeverría, y entonces no lo quiere poner ahí. Entonces todo es un discurso politiquero que fue construyendo una realidad muy bizarra, ¿no? En donde la Suprema Corte pues, no quiso quedar mal con el máximo poder presidencial en nuestro país, y que aunque digan que son los mismos poderes y que hay el equilibrio y que todos sabemos que vivimos en un sistema presidencialista, y así ha sido desde hace mucho tiempo. Entonces, en este afán, pues aceptan hacer una consulta con una pregunta que dice el presidente Andrés Manuel, que es que realmente empieza a ser otra, bueno, claramente es otra, y entonces empiezan a aprovechar también los discursos políticos de un lado y del otro. A mí lo que me gustó de todo esto, digo, lo que no me gustó es que fue un tema totalmente politizado desde la presidencia de la República, para poder seguir con este tema de la propaganda, y además de una manera muy confusa, en donde decía que él iba a votar en contra de que se investigara a los expresidentes, pero se quedó con la idea, como repitió todo el tiempo que iba a hacer esa pregunta, que realmente no era. Un día antes o en este fin de semana, dijo que iba a votar en contra, o iba a votar el no, cuando claramente aquí lo bueno para el presidente ya era votar el sí, porque ya no era contra los expresidentes, sino contra la creación posiblemente de una comisión de la verdad, que fue el otro discurso que comenzó a imperar, que fue el tema que aprovecharon las organizaciones de la sociedad civil, bien hecho, para decir, aquí hay esta beta que se puede aprovechar y se puede crear esta comisión o estas comisiones. Podemos impulsar lo que había prometido el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Museo de Memoria y Tolerancia desde la campaña en frente de las víctimas y que no cumplió. Entonces ahora es el momento, y son esta parte de las ONGs y de las personas que acudieron a votar con esta intención, me parece muy buena. Incluso también el ZLN pone el énfasis en este tema de verdad y justicia, en fin, pero el presidente se quedó con la onda de que era contra los expresidentes, dijo, yo voy a votar que no, bueno, ya esto está muy extraño, ¿no? Con el tema del presidente Andrés Manuel, como que se le hizo bolas el engrudo, ¿no? Y entonces dijo, entonces vas a votar de que no se haga justicia, porque claramente la pregunta era para decir sí, ya lo habíamos dicho aquí, pues es que no necesitamos la consulta, o sea, claramente es sí, ganará el sí, como sucedió, ganó el sí. Lo que pasa es que también habíamos dicho que no se iba a juntar lo necesario para que fuera vinculante, pero ni de cerca, también lo habíamos dicho. Entonces, pero nosotros pensamos que claramente, pues sí se quiere justicia, sí se quiere todo lo que dice la pregunta, y el presidente dice, pero yo voy a votar que no, pensando en que seguía con este tema y que vimos los cartelones y toda esta propaganda en relación a los expresidentes y que se iba a enjuiciar y demás. En fin, yo rescataría, como siempre, a la sociedad por encima de los políticos. Bien. Gracias, Elisa Alanís. Adriana, bueno, entonces, ¿qué sucede? Los tales expresidentes que no estaban expresamente mencionados en la pregunta oficial, se dijo que estaba inmersa esa situación, pues pareciera que, pues como lo están haciendo ya Vicente Fox y Felipe Calderón, que están pues celebrando que finalmente no hubo el número de participantes como para hacer vinculatoria
una acción que, bueno, ya se habría visto en qué términos les habría podido afectar. Quedan relativamente en su misma condición de impunidad esos presuntos infractores expresidentes de la República. Por un lado, ¿cómo lo ves, Adriana, por favor? Yo creo que más bien celebran que quizá o visualizan que la popularidad del presidente ya no es la misma que cuando llegó, pero yo recuerdo que tenemos la misma fiscalía que hemos tenido, entonces si hubiera sido vinculatoria, tenemos la misma fiscalía que no avanza ningún caso, entonces desde mi punto de vista esa no es no era la solución o la respuesta realmente a, pues, a abrir realmente procesos, porque eso, pues como el propio presidente hoy ya dijo que de todas maneras si hubiera algo, alguna prueba o tendría que avanzar de cualquier manera un proceso de esa índole. Yo lo que veo más bien es que pues, si hubieran votado los millones de mexicanos que se hubieran requerido, pues no avanzaría. De cualquier manera, seguimos en la impunidad con los personajes del pasado de segundo, tercer, cuarto nivel. No veo que un proceso contra expresidentes realmente pudiera llegar a ningún puerto. En el caso particular de que hubiera sido un éxito en términos numéricos esta consulta, yo desde el principio pensaba que era una manera del presidente catártica para la gente, ¿no? De decir, no se reconoce qué es lo que sucedió en el pasado, en estos sexenios, pero también, ojo, porque esto también tiene que incluir el propio, o sea, el propio sexenio del presidente que debe, digamos, abrazar esta idea de que no puede haber impunidad, pero no solamente en los otros, sino también en el suyo, que estamos viendo un país cada vez más militarizado. Entonces, si fuera también autocrítico, por supuesto, yo veo que el término, o en términos generales, la oposición está criticando este ejercicio, pero no porque no se vayan a dar o sí resultados penales contra los expresidentes, sino porque refleja también en parte el apoyo popular que vendría quizá a la baja del propio presidente. Yo veo que hay muchas cuestiones para analizar y coincido también con Carolina que el falso apoyo que han dado la oposición a las víctimas, organizaciones o cuando se quieren montar en ciertos temas, ahí es donde se ve reflejado que son unos farsantes, porque precisamente el burlarse de un ejercicio como este es burlarse de las víctimas y de las demandas que tiene toda la sociedad en su conjunto para que se haga justicia en estos casos. Pero yo de cualquier manera no hubiera visto ningún avance, Julio. Realmente yo desde el inicio veía como un ejercicio propagandístico esto de que ponían entre los memes o los mensajes y las declaraciones de intelectuales muy apegados a Morena de que realmente podría derivar en el encarcelamiento de expresidentes. A mí me parece o me resulta prácticamente imposible y más bien es una cuestión argumental para, digamos, deslindarse de ese pasado. Gracias, Adriana. Carolina, a fin de cuentas, el presidente López Obrador, ya en el ejercicio del poder y como candidato, y no solo en 2018, sino desde 2012, en una reunión que tuvo en Acapulco con directivos de esta empresa Autofin, él planteó su decisión de que él no quería ver hacia atrás y que él pensaba que de llegar al poder debería de dedicarse a ver hacia adelante, porque si no iba a perder mucho tiempo en esos procesos contra los expresidentes. Es congruente finalmente y los expresidentes estarán, pues, al menos por el momento, a salvo de cualquier indagación judicial, Carolina. Bueno, fíjate, me estás regalando perlas. Yo nada más quiero ahorita en esta intervención las perlas bonitas de la contradicción de la política nacional. El presidente que no le gusta ver para atrás y que está volcado siempre al pasado en su discurso, porque de eso se trató esta consulta, de recordar quiénes han sido responsables de todo lo que no se ha podido lograr en el país y de todo lo que la corrupción nos ha hecho. Surge en cada tema de las mañaneras, siempre surge hablar no somos iguales. Entonces el presidente quizás no ve para atrás, pero entonces está gobernando así. Okay. De que vea allá,
O sea, de verdad, o sea, ahí hay una reversa como que en el retrovisor. Luego de eso, las perlas, te digo yo, bueno, pues quizás no alcance la justicia mexicana a Felipe Calderón, pero, ay, Dios mío, que tenga cuidado de la estadounidense, porque ahí hay muchas carpetas abiertas, ahí hay casos muy cercanitos, como Cárdenas Palomino y como el Lord Montajes, no me refiero a Carlos Dorete Mola, sino a quien le ayudó a fincar parte de su carrera profesional. ¿Cómo se llama? ¿Montaje Show? Genaro García Luna. Exacto, muchas gracias, me encanta. A mí ya denme una píldora de la memoria, Genaro García Luna. Esa me pareció una de las cosas bonitas. Luego la otra, la congruencia de la oposición. Ya hablábamos de cómo a la hora de las víctimas no las ven. La oposición, su discurso más recurrente que ha sido todos estos 3 años. Decir que Andrés Manuel López Obrador tiene una vocación de dictador, que no le gusta escuchar a la gente y que se quiere quedar en el poder de manera perpetua. Surge un ejercicio como este de participación ciudadana y ¿quiénes son los peores? Los peores, sí son los peores, pero ¿quiénes son los primeros que le sacan la lengua al ciudadano participando y ejerciendo un derecho a opinar sobre lo que sea? Digo, qué lástima que esta haya tenido que ser nuestra opinión, pero bueno, un ejercicio en el que la ciudadanía es convocada, la oposición le hace, le saca la lengua. Dice que es un dispendio, 500 millones de pesos. Mira, sobre todo vimos al PRD decir eso. Bueno, el PRD ni siquiera fue capaz de conseguir 7.7 millones de votos. Nos costó muchísimo más. Tuvo un presupuesto, la verdad es que ahorita no me lo puedo sacar de la manga, pero superior, y para que tengamos nada más una dimensión de lo que costó la consulta que dicen que es tan cara. Digo, sí fue cara, no voy a decir que no. Esta consulta carísima, que es de 500 millones de pesos, en proporción, no el INE estaba acusando de recibir demasiado dinero de un familiar, o sea, de la familia directita, a Samuel García, es decir, esposa, tíos, cuñados y primos, le regalaron 50 millones de pesos. 10% de lo que costó a un partido como Movimiento Ciudadano, que también se quedó corto de los 7 millones de votos. El PRI, que ahorita también anda en el escándalo de qué poquita representación tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, y dicen que está en el ocaso de su popularidad, tuvieron poquillo más que esos millones de votos. Entonces, siento que la aritmética no se les da, o que los argumentos se les da a según lo que se les da la gana. Por eso te digo, hay muchas perlas que debemos de aplaudir y decir qué manera de exhibir a los distintos participantes. También exhibe, obviamente, al propio presidente, como ya lo decía Elisa, es decir, yo no puedo abundar en ello, pero sí, como él estaba obsesionado en que él no tiene la venganza, entonces a los presidentes no los quería ir a perseguir, se le ocurre decir que él no apoyaría una consulta que lo único que dice es, ¿estás a favor de que se persiga la corrupción? Eso es lo único que dijo, traducido en 1000 términos, esa pregunta tan complicada. Entonces, la mera verdad es que qué perlas nos ha regalado, y sobre todo el día siguiente. Yo no sé si ustedes han visto primeras planas, cómo pasas de un planeta a otro planeta a según leas el encabezado. No sé si los tengas a la mano, Julio, pero la verdad es que ahí es cuando te das cuenta que la realidad no existe. No existe ninguna realidad. Con un mismo dato, cada quien se inventa el panorama que se quiera inventar. Nada más tienes que ver de qué lado estás parado en todo esto. Y yo lo que sí creo es que quienes quedan más descobijados son los ciudadanos que no estamos necesariamente en los extremos de la política, ni vomitando la consulta nada más porque no nos cae bien el presidente Andrés Manuel López Obrador, o alabando la consulta porque adoramos al presidente López Obrador. Quienes tienen posturas que no están al 100 en ninguno de los extremos, como por ejemplo decir, qué mala pregunta, pero qué bueno es participar, la democracia requiere de ciudadanos y de preguntas, pero no esta en particular. Todos esos que yo creo que somos el grueso del país, quedamos completamente fuera del discurso de quienes
nos gobiernan y de quienes quieren y reclaman el gobierno. Y la última perla, el nuevo look de Anaya, ¿lo vieron? Barbón. Primero ha querido ser todoterreno como el presidente Andrés Manuel López Obrador y ya saben, va por todos lados de la República. Y ahora no sé si él quiere hacer, ¿qué querrá hacer? ¿Sí vieron el video con su look así como estoy medio sucio, pero no sucio, y soy cool, pero no cool? Ya no sé a qué electorado apela este hombre, pero él sí se agarra. Dice que el presidente hace circo para mantenerse vivo en la política. Bueno, pues Anaya, Canallín, Pillín, Quinquín, se agarra de todo lo que haga el presidente para figurar. La pregunta es si va a figurar en la boleta en 2 años, en 3 años. Bien, Carolina, muchas gracias. Elisa Alanís, pues a pesar de que el porcentaje de la votación es evidentemente bajo, el 7% en números redondos más o menos, el propio presidente de la República hoy en su conferencia mañanera como que le dio el acelerón todavía y no solo dijo que estaba bien y que es un buen ejercicio y que es un buen inicio, sino que dijo además hay que ver lo que viene de la consulta sobre revocación de mandato y dijo, esa es la oportunidad de nuestros adversarios. Pues casi, no diría yo en un plan retador, pero sí en un plan de decir, pues lo que sigue, que siga la consulta y veremos qué es lo que sucede ahí. ¿Cómo viste todo esto, Elisa? Julio, nuevamente creo que se le hace así medio, el engrudo ahí medio al presidente, porque ¿por qué querría una? O sea, porque sí, pues ahí está la oportunidad para sus adversarios. O sea, ¿por qué necesitaría ahorita el presidente? Él está pensando en una consulta de revocación de mandato para reafirmar su popularidad. Pues extrañas formas de quererlo reafirmar en estos momentos, además tan complejos del país, en donde a 3 años tampoco es que se hayan logrado grandes triunfos, ¿no? Yo entendería si la popularidad sigue creciendo, si la inseguridad baja, más allá de la retórica, porque desde que yo recuerdo siempre el pleito de las cifras con las autoridades encargadas de ello es un continuo, ¿no? En cómo van interpretando las distintas cifras, ¿no? Veíamos al presidente este fin de semana en su gira por el Triángulo Dorado, hablando de los temas de inseguridad, diciendo, miren, muy bien, ya nos mantuvimos. Sí, en lo alto, en el peor momento de la inseguridad, ya estamos así, miren, parejitos, ahí vamos, pero estamos hasta arriba. O sea, ¿cómo van interpretando todos estos datos? Y yo creo que en cierto momento de gobierno, después de los 3 años, empieza un desgaste que ya no es suficiente la promesa y la retórica. Entonces, ¿qué hay más allá del bla, 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 bla? Entonces, si su intención es revocación de mandato para que vean que sigo yo siendo muy fuerte, pues es riesgoso. Y si quiere revocación de mandato para irse, pues más, ¿no? Bueno, pero no lo propondría él, sino se supone que serían ciudadanos que impulsaran con sus firmas, con un porcentaje mínimo, que impulsaran contra López Obrador. ¿Tú crees que está cayendo la popularidad del presidente López Obrador? Yo sigo creyendo que la oposición es tan paupérrima que no hay ni por dónde voltear. O sea, no, ese es el tema. Yo creo que a lo mejor esa es la intención del presidente, de decir, pues de todos modos, pues ¿para dónde voltean los demás? ¿O qué fuerza tiene la oposición? Lo cual no existe esa fuerza. Entonces, a lo mejor es exhibir. Fíjate que a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, y lo ha dicho el presidente, que por ejemplo, el tema de la justicia es un asunto también moral y habla de estigmatizar, que para él lo importante es estigmatizar, ¿no? A los expresidentes o estigmatizar. Y en eso creo que basa mucho de su estrategia de propaganda, que es a su vez una columna vertebral en su gobierno. Que entonces es exhibir a quienes quiere exhibir, que además pues al ser impresentables hay tela de dónde cortar, y entonces poder reafirmarse como, pues no hay de otra,
¿no? Está peor lo demás, o volteen a ver hacia allá, no tienen convocatoria, no están organizados. Entonces podría ser, mira, a mí, por supuesto, en un análisis democrático, me gusta el hecho de que esté ya sobre la mesa por lo pronto y en acción concreta, aunque no con la pregunta adecuada, los temas como la participación directa, ¿no? Con estos asuntos de consulta pública, revocación de mandato, es decir, son figuras ahí muy fortalecedoras de los sistemas democráticos y eso está muy bien, hay que aplaudirlos. Ahora, lo malo es que, pues sí, estamos, y yo insisto, con una clase política que queda de ver a la sociedad. Ojalá los movimientos sociales comiencen a tener este impulso y esa fuerza para decir, por ejemplo, al presidente, no se trata de estigmatizar. Queremos comisiones de la verdad que nos lleven a procesos. Han mencionado, por ejemplo, el de Sudáfrica, que es un proceso muy particular, en donde no se trata de señalar y estigmatizar a quienes formaban parte del apartheid. Se trata de saber qué fue lo que sucedió, cómo sucedió, esta catarsis interior del drama humano que vivieron, que pueda poner sobre la mesa temas y asuntos que estuvieron en silencio para que no se repitan, para seguir adelante. Esa es la idea. No se trata de estigmatizar, caricaturizar a Vicente Fox y aventarle jitomates, ¿no? Sentarlo en el banquillo de los acusados. No, se trata de ver qué hicieron ellos y ahora. Y yo creo que ese es el problema para crear comisiones de la verdad, Julio. Que las atrocidades siguen sucediendo. Y entonces no se quiere dar ese paso porque actualmente están en el poder todavía gente que ha sido partícipe de esas atrocidades. Bien, gracias Elisa. Adriana Buentello, Adriana, uno de esos detalles que pueden resultar trascendentes, es decir, en el sentido de que implican más de lo que en apariencia se ve en una primera lectura, es la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de sus bases sociales, en apoyo a la consulta, pero especificando que el apoyo es hacia las víctimas y por otra parte criticando duramente al INE, pero también al gobierno de la llamada Cuarta Transformación. ¿Cómo has visto este asomo del zapatismo en este escenario concreto de la consulta popular, Adriana? Por una parte, creo que el INE ha tenido un papel bastante cuestionable en muchos aspectos. Lo que hace esta carta del Ejército Zapatista firmada por el subgaleano hace ver o exhibe que aún persiste esa invisibilidad, o sea, nosotros no los vemos, no existen, para el Estado no existen, tampoco obviamente para el Instituto Nacional Electoral, principalmente esa fue una de las críticas que hizo de que no, ni se les instruyó de manera adecuada, no, ni en términos de explicarla en el lenguaje adecuado la pregunta, pero tampoco que se preocuparon por parte del propio partido, ¿no? Del oficialismo, como le llama en la carta o como mencionan, es un abandono también en este ejercicio que son, creo que principalmente ellos, ¿no? Los afectados en estos procesos o en estos últimos años, en estas últimas décadas, evidentemente son las principales víctimas, los indígenas. Ahora, ¿qué exhibe esta carta? Que desde mi punto de vista, este ejercicio no era para enjuiciar expresidentes. Creo que era mucho más propagandístico y sí, como también comenté Lisa, más de quizá estigmatizar, de visibilizar ciertas atrocidades que creo que no sirve de nada si no se esclarece plenamente y si no se va a lograr la justicia, si no se va a lograr encarcelar a quienes fueron responsables de dichas atrocidades, pero por lo menos que sí haya una claridad, si ya prescribieron algunos de los delitos, que haya una claridad de qué fue lo que sucedió y no solamente por encimita, porque ese es también uno de los detalles que creo que en los que se está quedando corto este gobierno.
hay mucho de estigmatización y no solamente en este caso contra conservadores, opositores, neoliberales, contra periodistas, no nada más contra medios de comunicación, empresarios, contra periodistas, y ya hemos visto que ni siquiera con la realidad o con los datos concretos, sino es simplemente exhibir algo con lo que pues no se está de acuerdo. Y creo que ahí es donde se está quedando corto este gobierno. La parte que me parece fundamental de no desatender, y si no se logró esta vinculación con este ejercicio, pero sí responderles. Ahora, el ejercicio fue interesante, evidentemente en este comunicado del Ejército Zapatista, pues a conocer que pues, se votó por el sí como mayoría, evidentemente también en coincidencia con estos datos generales que da a conocer el Instituto Nacional Electoral. Eso me parece que es pues, lo más lógico, pero también el propio gobierno actual debe reconocer que pues, se ha invisibilizado en este tipo de ejercicios también a los indígenas. Gracias, Adriana Buentello. Carolina Rocha, ¿cómo ves esta aparición del zapatismo en el escenario de la consulta popular, no acomodándose digamos, a la narrativa de la llamada Cuarta Transformación, criticando al INE, pero también criticando al propio gobierno federal? ¿Cuál es tu opinión, Carolina, por favor? Fíjate que fue interesante verlos resurgir con un tema que apela a la memoria y que apela a visibilizar víctimas, como bien decía Adriana. Yo creo que fue importante. Y que levantaran la voz, aunque criticando al gobierno federal, lo que sí hizo es rescatar a todo un grupo de votantes que yo creo que acompañó a Andrés Manuel López Obrador en 2018, de una izquierda más moderna, más inclinada a los derechos, pues esta izquierda un poco más sólida y menos oportunista, te querría yo decir, que de pronto hoy acompaña a Andrés Manuel López Obrador mientras ha habido todo este sector medio, el muy educado, quizás eso que se perdió en la Ciudad de México, el que sueña con un país con un poco más de justicia. Siento que eso que había perdido Morena, por ser tan práctico, o por inclinarse a la derecha y ser religioso, o por tener personas en el gobierno y defenderlas como Bartlett, que por cierto hubiera sido juzgado si se hubiera hecho esta encuesta con los expresidentes. Bueno, pues uno de los partícipes en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y en el gobierno de Zedillo está en el actual gobierno. Entonces pero bueno, yo creo que en ese sentido el zapatismo, aunque no dijo estoy con la 4T, le dio un soplo de vida a algo que requería la participación, que yo creo que lo que más se criticó después del 6 de junio es que había todo un sector desencantado con Morena o con el presidente López Obrador y que se había perdido. Yo siento que eso fue un golpe de oxígeno. Y también por el otro lado fue un decir, esta opción del sí por México, de ahora todos somos la oposición mezclada nada más porque no nos gusta la 4T, nos vamos a unir a todos estos que nos hicieron tanto daño. Yo creo que era importante una voz que dijera, el pasado no estaba mejor. Siento que ha habido un discurso como que ha usado efectivamente el PRI, el PAN, el PRD, diciendo como si hubiéramos vivido en el jauja, Julio, como si hubiéramos tenido niños con cáncer completamente atendidos por el sector salud, como si hubiéramos tenido una economía divina como la que había prometido Zedillo, ¿no? El bienestar para tu familia. O luego Felipe Calderón entre sus manos limpias y su empleo. ¿Se acuerdan de estos eslogans? Como si realmente hubiéramos vivido en los eslóganes que nos vendieron todos estos gobiernos que nos trajeron a donde estamos. Entonces, yo sí creo que en ese sentido fue muy interesante ver la voz del zapatismo resurgir con un no espaldarazo a lo que al presente gobierno, pero también un no espaldarazo a inventarnos que vivíamos en el jauja. No, nunca veníamos, ni vivimos, ni hemos llegado al jauja.
Entonces, necesitamos de pronto estas voces que nos recuerden lo que aspirábamos ser y lo que ya no queríamos ser. Gracias, Carolina. Elisa Alanís, sobre este tema del zapatismo irrumpiendo o asomándose al escenario de la consulta popular, ¿qué opinas de este punto específico y los que quieras abordar, Elisa, obviamente? Yo creo que son una voz que representa más allá del propio zapatismo, Julio, y una voz que refresca toda este ambiente de polarización que además pues se ha acrecentado desde el propio gobierno, ¿no? Ha sucedido en otros países, en otros momentos, cuando se tienen también a mandatarios con ciertas características, ¿no? Y de pronto esta voz refrescante de decir, a ver, volvamos a lo básico, ¿no? Y además con términos tan claros y directos, ¿no? Que dice, la carencia de progenitores del Estado y sus instituciones, ¿no? Así, ya, no, como que no nos hagamos, ¿no? Dice, mira, no solo nadie del INE se presentó a explicar, dice la Carta del Zapatismo, tampoco nadie del oficialismo, que se supone es el interesado en la consulta porque así lo indicó su capataz. Se dignó en siquiera tratar de ir a alguna comunidad. Y además denuncian que fueron amenazados por parte del gobierno de Andrés Manuel. Dice, lo único que han hecho los funcionarios del oficialismo es amenazar a la gente de que si no va a votar en la consulta, se les va a cortar el apoyo de los programas gubernamentales. Así les mandaron decir, si no quieren perder el apoyo de paga, vayan y pongan que sí. Además, el oficialismo está mintiendo porque les dice que solo vayan y pongan que sí. En fin, no explica nada, no solo engañan ni amenazan, sino también mienten. O sea, son directos, duros a la cabeza en contra del INE, en contra del gobierno de Andrés Manuel, en contra de estas simulaciones, y rescata lo que rescataron muchas organizaciones y lo que hemos platicado, lo rescatable de esa consulta, que es, por supuesto, la consulta misma como figura democrática para la participación ciudadana y la posibilidad de crear una comisión de la verdad. Fue tan potente este discurso del zapatismo y de las organizaciones que también de pronto me parece que hasta Mario Delgado lanzó ahí un tuit o algo así, ¿no? Que independientemente de si sí o si no, se va a buscar crear las comisiones de la verdad. Entonces también dices, bueno, entonces, ¿para qué la consulta? O sea, es que la respuesta sí era obvia, lo que hemos dicho, entonces, ¿para qué la consulta? Sí es obvio. Creo que aquí el tema es que se politizó tanto y Andrés Manuel tiene tal poder y todos los demás no le saben decir que no, que se creó este amasijo de pregunta que aprovecharon las organizaciones, que aprovechó el zapatismo para poner sobre la mesa un tema muy, muy importante. Pero realmente me parece que a futuro, Julio, hay que aprender de esto. Sería muy importante tener una pregunta que realmente cumpla con las características de una pregunta para una consulta popular, que pueda ser lo suficientemente clara, no para la gente, no, la pregunta en sí. Yo no estoy diciendo que la gente no entendía la pregunta. Lo que pasa es que hicieron una pregunta rebuscada que no llevaba a ningún lado, es otra cosa. Entonces, que sea lo suficientemente clara para que se pueda votar un sí o un no por algo que inclusive pueda llegar a ser vinculante. Me parece que esos son los temas más rescatables y esa es la voz del zapatismo que se vuelve a escuchar después de tantos y tantos años, así de manera también refrescante en este barullo, ¿no? Gracias, Elisa. Adriana, pues finalmente pareciera que lo que está sucediendo con esta consulta popular va a devenir en lo que ya se había anunciado por parte del propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, y por el propio Mario Delgado, que con anticipación había dicho que se podría impulsar una comisión de la verdad. Ahora usan un término muy de las izquierdas latinoamericanas, dicen un tribunal de los pueblos. ¿Qué opinas, Adriana Buentello, de la viabilidad y la eficacia que pueden tener una comisión de la verdad o un tribunal de los pueblos en el segundo trienio y final del presidente López Obrador? Para empezar, creo que hay un tema que está muy vinculado a todo lo que está pasando y como ya lo mencionábamos antes de entrar precisamente a este Tribunal de los Pueblos, Julio, que es el papel del INE
yo pregunto y les pregunto, con lo que hemos visto y con lo cuestionado y con los errores que ha tenido, la falta de información, las excusas, híjole, el presidente se va a animar a que el INE haga esa consulta sobre la revocación de mandato. Ahora, también es parte de la responsabilidad de pues, las bases de los partidos movilizar, ¿no? Y eso es por eso digo que también es un poco la medición de cuánto apoyo todavía tiene el presidente. Evidentemente no es que sea equivalente o una cuestión exacta, pues, en estos momentos, pero sí refleja mucho de lo que uno le metió a la oposición también a descartar y a confundir, porque la oposición, pues no nada más está afuerita, ¿no? O sea, también en el Instituto Nacional Electoral creo que se han visto señales muy claras de la oposición dentro del propio instituto. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver en el caso, por ejemplo, del consejero Ciro Murayama, el mensaje que a mí me pareció que era una especie hasta de burla, o entre líneas, cada quien interpreta lo que quiere, pero evidentemente en términos de comunicación a mí me pareció muy poco apropiado, cuando el presidente el viernes había dicho que sí iba a votar en una casilla especial o que sí iba a votar en Nayarit, y que el consejero Ciro Murayama le responde en un tuit: con todo respeto a su investidura, presidente López Obrador, mañana habrá una mesa del INE esperando su voto. Será en la Ciudad de México, a unos pasos de Palacio Nacional. Entonces, creo que ese mensaje fue como hasta una especie de burla al presidente. Yo creo que hay mensajes, pero también esta coordinación que hubo dentro de la propia organización de las casillas o de las mesas, que había una coincidencia en que de pronto parecían que se escondían, las escondían o cambiaban en la página, un día estaban en una dirección, otro día estaban otras. Entonces yo pregunto si el presidente aún así se va a animar a llevar a cabo o que se lleve a cabo un ejercicio de esta naturaleza con este mismo INE, que me parece que deja muchas dudas. No ha respondido suficientemente, creo, los cuestionamientos que se han hecho en torno a esto. Ahora, en el tema del tribunal, que quedó, digamos, como en esta conferencia que dieron ayer, Omar García, Pigmenio Ibarra, Adriana Baena y Alina Duarte, que son parte de quienes están o quienes promovieron e hicieron todo este ejercicio de la recabación de las firmas del Tribunal de los Pueblos, pues me parece que debe avanzar, sí, pero también debe incluir este sexenio. Es decir, yo lo que veo es que estamos en la parte pues de propaganda de este gobierno, en la parte de difusión de la comunicación, estamos mirando exclusivamente hacia atrás y se siguen cometiendo atrocidades, porque hay que recordar que este gobierno sigue militarizado. El ejército está metido en muchas labores y cada vez de manera más intensa. Ahora, evidentemente, no se trata de responsabilidad directamente a la figura presidencial, pero sí de que un tribunal de esta naturaleza no solamente sea un ejercicio para señalar y estigmatizar realmente lo que estaba comentando Elisa, me parece importante, porque eso no funciona, eso nos va a seguir quizá sí aborreciendo el pasado, pero si estamos viviendo un presente que también se vislumbra muy complicado en términos de derechos o violaciones de derechos humanos, creo que debe de ser realmente muy amplio para abarcar también lo que está sucediendo en este gobierno. Gracias, Adriana. Carolina, pues a la pregunta inicial que planteé en este tramo ya final del programa respecto a la Comisión de la Verdad o el Tribunal de los Pueblos, pues también está lo que plantea Adriana. ¿Ya es el final de la era de Lorenzo Córdoba o al revés? ¿Ya se debe ir, aunque él no quiera, dejar la presidencia de ese instituto? ¿Cómo ves ese tema y lo de la Comisión de la Verdad o el otro tema? Por favor, Carolina. Pues es que yo les preguntaba a Julio que cómo creíamos que estaba el marcador en esa guerra que hay entre el presidente y el INE, y se cuquean, y lo peor del caso es, les gusta, Julio, todo es una provocación desde las conferencias mañaneras, cuando decía el presidente, antes siquiera de que se diera el ejercicio, que no lo estaban publicitando, que no le daban difusión, que no había, bueno, todavía no se tenía el discurso de que no se iban a instalar las casillas, pero es estira y afloja, y no viene
de hoy y de esta consulta. Por eso pregunto cuál es el score. Mira, tuvimos el episodio de las gubernaturas canceladas o de las candidaturas canceladas en las que el INE hizo así. Nos lo amolamos al señor presidente. Y en ese amolarse al señor presidente, lo que me parece trágico y terrible es, ¿y los votantes? Y el derecho a votar y ser votado, ¿dónde quedó? Pon tú que yo sigo pensando que era impresentable Félix Salgado Macedonio, pero de eso no se trataba, sino de la capacidad de las personas de votar por quien tú quieras y por quien elija un partido. Eso, en esa guerrita en la que el INE se sintió muy empoderado y muy ganón, nos aventamos una. Luego ahora, otra vez en esta, el INE parece muy contento de que no instaló suficientes casillas, de que tuvo carencias, porque lo único que quería era decir, no me están dando recursos, ¿no? Y además se siente muy envalentonado, porque al no ser una mayoría aplastante en la elección del 6 de junio Morena, pues parece que ya no está sobre la mesa la nueva legislación que hubiera terminado en la disolución de este INE como lo conocemos con Lorenzo Córdoba y demás. Y hablaba Adriana o Elisa, ya no sé quién, es que les digo que estoy distraída, ha de ser la hablaban justamente del tuit sangrón y provocador de Ciro Murayama, que le quiso decir al presidente, usted ni conoce la ley y usted anda muy ignorante. Eso es lo que le quiso decir. En estas provocaciones, yo no sé si escucharon, pero el día de ayer Lorenzo Córdoba casi le da le da el ataque de la intolerancia y de la furia con las fake news cuando se agarró en el pleito con el representante de Morena ante el INE, y donde dijo que Morena nada más dice mentiras, que ellos no habían decidido nada, que ellos no habían hecho nada, que ellos son más inocentes que la pobre palomita y la transparencia que ellos presiden. En fin, aquí una vez más, a mí me da mucha pena ver que se crezcan los extremos, es decir, se envalentonan estos consejeros o incluso se envalentona el presidente y los cuquea, y siempre olvidamos lo que hay en medio, que somos los ciudadanos. El INE era un órgano ciudadano. El INE lo que estaba organizando no era una pregunta para darle placer o no al presidente en el fondo, sino una consulta popular para que los mexicanos pudiéramos ir a expresar algo o participar en algo en lo que se nos estaba incluyendo. Y siento que en estos extremos siempre estamos perdidos los más importantes, los gobernados. Cuidado con eso. Y así nos encandilamos a la revocación del mandato. Ahora, yo creo que al presidente le encanta que se va a esta consulta con un INE cuestionado, porque si el INE llega cuestionado y el resultado no le gusta, pues siempre podrás descalificar el resultado, ¿ves? Entonces, yo creo que en el fondo, pues es una forma de curarse del espanto. Y ya no sé qué otra cosa preguntabas, Julio, pero mira, ya es el final del momento, yo ya no sé ni qué aportar. ¿Qué habías preguntado? Es que se me sobre la Comisión de la Verdad y el Tribunal de los Pueblos. Bueno, pues las comisiones de la verdad. Pues mira, tuvimos ejercicios semejantes. ¿No se acuerdan ustedes de Ramón Sosamontes sentado? Sosamontes, exacto. Sentado en un banquillo cuando se hicieron estas comisiones, justamente por todos los desvíos que hubo con Rosario Robles y demás. Pues, sí. Regresaron a la política tan tranquilos, Julio, como si no hubiera mancha en su pasado. Ojalá, yo creo que eso es lo único importante para nuestro país. Ojalá el rechazo social se traduzca en que exista una, entre comillas, muerte civil para quienes tanto dañan a nuestro país, porque eso nunca ocurre. Vemos a expresidentes que van a bodas, son recibidos socialmente con aplausos, y parece entonces que ser corrupto no mancilla ni mancha la trayectoria de nadie. Ojalá y de eso sirviera una comisión, si es que hay. Lo que hemos visto es que pues no necesariamente. Bien, gracias, Carolina. Elisa Lanís, llegó la hora de que
Lorenzo Córdoba deje el INE o al contrario, los resultados en la organización de esta consulta popular lo confirman en el cargo, por un lado, y por otro el tema de la Comisión de la Verdad y el Tribunal de los Pueblos. Por favor. Julio, empezaría por lo último. Me parece, hay que ver cómo se va conformando todo esto. No es algo nuevo, ¿no? Es decir, sí hubo un trabajo cuando Andrés Manuel estaba en campaña con organizaciones que han planteado el tema de la justicia transicional y que dieron además pasos muy importantes en cómo se puede ir configurando estas comisiones de la verdad, ahora en la figura del Tribunal de Pueblo. Ya hay un camino recorrido. Ese camino no lo quiso andar el presidente una vez que llegó y asumió la presidencia de la República, el presidente Andrés Manuel. Vamos a ver si ahora lo retoma. Ojalá eso sería un avance importante, porque ahí está. Y ojalá también vea y vuelva a ver a aquellas víctimas que ahora ha descalificado, porque también se sentó junto con víctimas a planear también este proceso, la viabilidad y cómo podrían ser el camino para llegar a ellos. Y sobre el tema del Instituto Nacional Electoral, mira, Julio, es que siempre será más fácil echarle la culpa a alguien desde la mayor tribuna y el mayor micrófono del país, que es el de la presidencia de la República, y que se empiece a replicar, porque además tienen muchos recursos, y tienen recursos para generar esta propaganda oficialista con los propios, más con las presiones que pueden ir ejerciendo con los demás, con concesionarios y demás. Entonces, me parece que tenemos que rescatar, sí, a las instituciones, rescatar lo que han sido su esencia ciudadana. Yo no sé si, por ejemplo, se ha exagerado por parte de los oficialistas este tema del Instituto Nacional Electoral, porque les conviene, porque ha sido su discurso desde antes de las elecciones. Pero mira, Julio, ya sabíamos que iba a ir poca gente. ¿Lo sabíamos o no lo sabíamos? ¿Lo dijimos o no lo dijimos? ¿Eran suficientes o no suficientes las casillas? Es decir, se tendría que haber puesto mucho más con la cantidad de gente que se esperaba que iba a llegar. Es una discusión importante, ¿no?, en relación al presupuesto que se tenga. Es un presupuesto que estaba destinado y acotado y que se fue tomando de distintos lados. A lo mejor se debió haber gastado mucho más, aunque la participación no va a ser lo misma. Puede ser, pero además, independientemente de eso, Julio, hay reglas que se ponen antes de esto. Es decir, echarle la culpa al INE así nada más no fue Lorenzo Córdoba. Eso lo aprobaron los representantes de Morena y de todos los demás partidos previo a la consulta. Son reglas que están ya clarísimas y puestas en papel, ¿no? Y hay otras cosas también clarísimas, como ¿por qué no hay casillas especiales?, ¿no? Como decía la esposa del presidente, pues porque es ilegal, porque no está en la ley, en este tipo de procesos. Entonces, yo creo que ahí sí hay un manejo también muy tendencioso en relación a lo que se hace. Ahora, y que se han montado sobre eso, ¿no? Lo de el tuit del consejero Murayama y todo, ¿no? Me parece que ya estamos viviendo en una situación en donde además Andrés Manuel se ha lanzado contra personajes en las mañaneras, contra institutos, y no solamente no los ha estigmatizado, creo que los ha ensalzado, ¿no? Porque algunos lo que dicen es, muy bien, ¿no? Quienes están en contra del gobierno de Andrés Manuel o quienes no están muy conformes, de pronto dicen, bravo, ¿no? Qué bueno que haya alguien que se le ponga enfrente. Entonces, ay, Julio, yo la verdad veo muy cansado todo este tema de la politiquería, cuya herramienta es básicamente la propaganda, y poca seriedad en los asuntos concretos, reales, que tienen que ver, o sea, la manipulación que se da de los distintos temas para cada quien llevar agua a su molino, ¿no? Me parece que es una situación que vamos a tener que seguir viviendo a lo largo de este sexenio, y que yo creo que en un futuro
en donde Morena tiene muchas probabilidades de continuar por la convocatoria que aún tiene el presidente, por la fuerza que tiene el partido y porque no hay oposición. Yo creo que va a cambiar también este tenor cuando llegue alguien más a la presidencia. Gracias, gracias, Elisa. Son las 3 de la tarde con 3 minutos, así es que digamos que formalmente pues ya estamos en el final, pero pues ¿qué les parece si nos damos un minutito extra solamente para lo que a veces hacemos, de un postrecito de lo que quieran hacer, un comentario breve, una invitación, lo que deseen? Adriana, ¿algo que quieras compartir? ¿Algún tema o invitación o reflexión? Pues yo quisiera, híjole, recordar que pues este gobierno llegó con pues, muchísima legitimidad, ¿no? Yo creo que desde que yo puedo votar es prácticamente el único gobierno que ha llegado despejado de cualquier tipo de señalamiento de fraude, pero si el presidente sigue encaminado a un discurso tan radical, a estigmatizar a todos los que critican o señalan sus decisiones, su forma de gobernar, sus políticas o su discurso, me parece que hay un riesgo, o sea, la grieta que creo que ya se abrió aquí en la Ciudad de México puede seguir un curso, un rumbo que no queremos muchos. Lo que mencionaba Carolina y que yo coincido plenamente en cuanto a que pues la oposición no tiene ningún respeto por las víctimas y que busca montarse en temas como hemos visto cómo fue lo lamentable en este caso de los medicamentos, de la falta de medicamentos para niños con cáncer. Me parece que hay que buscar cerrar esas grietas y que el presidente y su gobierno, el presidente es el que tiene que dar la, la señal de autocrítica realmente, porque si no lo hace, al menos la gente que está a su alrededor, hay muchas cosas que preocupan rumbo primero a la consulta para la revocación de mandato, que es donde creo que van a enfocar sus baterías la oposición y que de acuerdo con este ejercicio que se hizo el día de ayer en términos de logística y en términos de la responsabilidad del INE, a mí sí me preocupa la parte organizativa y la parte también del discurso y de lavarse un poco las manos y de buscar refugiarse en cuestiones pues aparentemente legales, como así de manera íntegra, ortodoxa, ¿no? Se enfocaron en defender la legalidad absolutamente de todo, cuando muchas veces sabemos cómo se han aplicado de manera discrecional algunas cosas. Así que sí me preocupa que no haya manera, parece que de que el presidente también tenga esta autocrítica. Y creo que es importante que deje desde pues, la conferencia mañanera de estigmatizar y mejor presentar información, hechos con pruebas contundentes. En el caso, por ejemplo, de las conferencias o de esta sección de quién es quién en las mentiras, de la forma en que se ha dirigido también a la sociedad civil al no hacer distingos prácticamente, ¿no? Yo recuerdo, y si quiero también hacer mención de esto, porque a ti te dieron derecho de réplica, Julio, pero también por la trascendencia que tienes. Pero yo sí recuerdo, no sé si algunos también de aquí recuerdan, cómo al director o al que coordina la Brigada Marabunta pidió derecho de réplica cuando desde la tribuna presidencial, desde la mañanera, lo denostó y no le dio la posibilidad de tener derecho de réplica y se descalificó un trabajo barrial que lleva muchos años. Así que yo cerraría con ese comentario. La autocrítica me parece importante para que pues, esas grietas, ¿no? rumbo a la derecha no se abran. Gracias, Adriana Buentello. Carolina Rocha, el postrecito, lo que quieras decir de este otro tema, de lo que desees, por favor. Oye, y deja tú, Adriana, en un banquito se quedó Silvano queriendo también un derecho a réplica o a ser escuchado. O sea que aquí, fíjate. Pero esa no era réplica, pero esa no era réplica. Menos consultas y más escucha. Yo creo que necesita este presidente. De verdad. 2, tenemos una democracia sin muchos demócratas.
Y eso es terrible. Y le hablo a la oposición. Ojalá y construya más, destruya menos. Ojalá deje de hablar de dictaduras sin dictadores. Va a haber una revocación de mandato. Entonces, de verdad, abandonemos ya la simulación. Otro postrecito. Caray, se gobierna con acciones, no con palabras, no con discursos. Ojalá y es que cada vez tenemos nuevos plazos, ¿ves? Yo pienso que ya sin la consulta quizás se les olvida hacer propaganda y se pongan a gobernar, pero entonces luego me acuerdo que viene la revocación del mandato y digo, ay, Dios mío, más campañas. Y como es muy bueno para hacer campañas el presidente, pues qué preocupación. Lo mismo ocurre con la oposición, como es buenísima para destruir y no construye nada, pues también qué preocupación. Pero bueno, ojalá y los ciudadanos nos salvemos a nosotros mismos siendo mucho más exigentes, exigiendo estos derechos a la réplica como lo hiciste tú el miércoles, mi querido Julio, que ahí te echábamos muchas porras. La verdad, no, y da gusto, necesitamos más voces que no estén plantadas en ninguno de los extremos. Qué país tan polarizado parece que nos presentan cuando la realidad es otra. No estamos en los extremos de la política, estamos en los extremos de salir adelante en el día a día. Ojalá y nos veamos más representados por cualquiera de estos dos extremos. Yo creo que nos han dejado ahí. Y pues ya, nada más. Bien. Ese es lo único que quisiera agregar. Vámonos a comer, que hace hambre. Sí, ya. A Elisa, por favor, el postrecito que nos quieras dejar ya para irnos a comer, que efectivamente ya hace hambrita. Elisa, por favor. Julio, yo creo que no debemos de estigmatizar a la gente, a la población, a quienes ni conocen, ni se ponen a investigar quiénes son las personas, y me refiero a muchas cosas. Ahorita, por ejemplo, el tema que desde el poder, desde el oficialismo y sus seguidores, señalan a quienes fueron o no fueron a votar, incluso insultan. ¿Sabes qué, Julio? Qué bueno quienes fueron a votar. Qué bueno quienes no fueron a votar porque dijeron esto es un show. Qué bueno que quienes sí fueron a votar por un cambio, pero también en protesta, diciendo esto no es lo que quiero y pongo otra leyenda. Es decir, se vale todo, qué bien, y lo que no se vale es que desde el poder los funcionarios y o sus seguidores empiecen a denostar también y a criticar de manera ofensiva a la ciudadanía por hacer o no dejar de hacer, como si fuéramos menores de edad. No lo somos. Y desde las mañaneras, yo creo que ese es otro de los temas. Yo me sentí además muy orgullosa, Julio, de escucharte en esa réplica. Creo que fuiste clarísimo, contundente y diste un ejemplo muy importante para lo que viene. Yo creo que empezando por el presidente mismo, ¿no? Que él estuvo de acuerdo y dijo, caray, o sea, la cara que tenía la secretaria cuando estabas diciendo es que ni estaba enterada, ¿no? O ni sabía, y tenías una cara, y el presidente al final te da la razón, Julio, porque la tenías desde un principio y porque tenías documentos, y tú pusiste además siempre sobre la mesa lo más importante, que son las comunidades que están siendo violentadas. Más allá, por supuesto, pero sí me parece no menos importante, de los periodistas que están siendo violentados, porque son las voces de esas comunidades, son parte del ejercicio democrático y de la construcción de la democracia del día a día y del derecho a la información, porque sí, también hay excelentes periodistas en nuestro país, lo hemos visto, y han sido punta de lanza en el señalamiento de todas las corruptelas, que algunas ya medios empiezan a investigar o por lo menos ya están en proceso y antes se topaban con pared con las autoridades, pero muchas otras se siguen topando con pared y son los periodistas los que están sacando a la luz pública todas estas corrupciones y todos estos, todo esto que debemos de desterrar. Por eso te digo que la situación continúa y por eso no va a ser tan fácil que se acepte desde el poder la creación de las comisiones de la verdad. Ojalá y sí. Y no solo eso, también el presidente, y nada más con eso concluyo, se comprometió en aquella reunión con las víctimas, no solo a la Comisión de la Verdad, sino también a un mecanismo internacional que pueda participar, porque esa es otra.
los mecanismos internacionales han sido fundamentales para las investigaciones, como en el caso de Ayotzinapa, con el tema del GIEI, con los peritos argentinos, con todos los expertos, en donde se abrió la puerta para que pudieran ingresar estas revisiones que hacen de vez en vez también expertos en el tema de tortura, de desapariciones forzadas, que siempre las autoridades en turno descalifican, pero son importantísimos y han abierto puertas para acabar con la impunidad. Me parece que no hay que recordar que también se comprometió a un mecanismo internacional, porque después ya empiezan ahora con el discurso de, ya sabes, la doctrina Estrada y otras cosas que descontextualizan con tal de que no ingresen también este tipo de observaciones o este tipo de actores importantísimos. Bien, pues muchas gracias, Elisa Alanís. Ya son las 3 de la tarde con 14 minutos, así es que, Adriana Buentello, muchas gracias y buenas tardes por tu participación en este segmento, y ahorita regresamos ya al final del programa. Gracias, Adriana. Gracias, Elisa. Caro, que tengan muy bonita semana y nos vemos el próximo lunes. Bien. Carolina Rocha, muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ustedes, Elisa, Adriana Mosqueteras, Julio D'Artagnan. La próxima semana. Sí, gracias, Carolina. Elisa Alanís, buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes, buena semana. Abrazo. Igual. Gracias, a las 3.